Es habilitado el tránsito vehicular en el kilómetro 19 en la ruta que proviene del sur de la capital. Esto tras el derramamiento de ácido sulfúrico. Conred presenta plan de prevención de incendios para Antigua Guatemala en Zacatepeques. Esta noche se realizará reunión en donde quedará como uno de los puntos más importantes la suspensión de la utilización de globos chinos o farolillos debido al riesgo que representan. Después de la detención de 11 campesinos en el Naranjo, La Libertad, Petén, la comunidad se aglomera y retiene por varias horas a agentes de la Policía Nacional Civil. La tensión continúa en el área y la ruta al Naranjo en Petén permanece bloqueada. Sectores religiosos del país muestran su preocupación ante la confrontación entre el actual gobierno y los organismos del Estado por la permanencia de la CICIG. Y a esta hora, Paraguay rompe relaciones diplomáticas con Venezuela en rechazo a la juramentación como presidente de Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto transmitirle las noticias desde la redacción de Canal Guatevisión y Prensa Libre. Vamos a iniciar de inmediato poniéndole al tanto de lo que está ocurriendo precisamente en el Naranjo, Petén, donde tras haberse cumplido un día, la tensión continúa en el área luego de la captura de varios campesinos, donde se ubica el Centro de Operaciones Interinstitucional El Tigrillo. Sin embargo, fueron liberados los policías que estaban retenidos y un juez dictó medidas sustitutivas para los 11 detenidos por presuntamente invadir terrenos en áreas protegidas. La situación continúa delicada porque el bloqueo persiste, ya que los pobladores solicitan la presencia del gobernador Víctor Sigüenza para entablar una mesa de diálogo. Los hechos iniciaron luego de que las fuerzas de seguridad y autoridades practicaron una diligencia judicial la mañana del miércoles último para detener a varias personas señaladas de invadir terrenos en áreas protegidas. Durante el operativo fueron capturadas 11 personas y se decomisó un camión, 3 pick-ups, una pistola y ganado. Ante la situación, los afectados, con apoyo de lugareños, bloquearon los accesos y tomaron el ferry que cruza el río San Pedro, impidiendo la salida de las fuerzas de seguridad. Uno de los que participan en el bloqueo y que pidió no identificarse manifestó que no liberarán el paso hasta que la autoridad departamental, en referencia al gobernador, se presente al lugar. Mientras tanto, varios vehículos quedaron atrapados en la ruta. Recordamos que esto está ocurriendo en el Naranjo, en Petén. No hay por ahora servicio de transporte colectivo. Y en áreas protegidas de Petén, en reiteradas ocasiones, han sido retenidos agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales, así como también jueces, cuando practican diligencias de allanamiento por invasión de tierras en una problemática que persiste en esa región. Y cuando son las 18:03, actualizamos la situación que se ha vuelto crítica precisamente en la ruta que del sur proviene hacia la capital. Específicamente nos ubicamos con estas imágenes en el kilómetro 19, donde a eso del mediodía un vehículo del transporte pesado derramó ácido sulfúrico en el kilómetro 19. Esto provocó de inmediato el cierre vehicular de los carriles que ingresan hacia la ciudad capital. A esta hora, el tránsito ha sido liberado, el material peligroso ya fue retirado. Reiteramos, esto ocurrió en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, específicamente a la altura de la colonia Santa Isabel en Villanueva. Tras el derrame de líquido, se habilitaron 2 vías alternas de Bárcenas a San Lucas para buscar la ciudad capital en la ruta interamericana y también del Parque Naciones Unidas a Colmenas en la ruta a El Salvador. A esta hora,
Dalia Santos, vocera del tránsito, nos reporta que el área ya se encuentra sin contaminación por el derrame de químicos que se registró en esta ruta. Ya ha sido habilitada y agradece a los cuerpos de socorro y también a la Policía Municipal de Tránsito por haber ayudado a limpiar este lugar. También se reporta que el vehículo que llevaba este ácido sulfúrico ha sido trasladado para que se brinden y se les dé las sanciones respectivas. Se habilita también un carril reversible que estaría buscando ingresar a la ciudad capital, precisamente desde este kilómetro 19, tratando de desfogar esas largas filas de vehículos que se formaron desde la 1 de la tarde cuando ocurrió este incidente. Por ahora se reporta libre el paso en ambos sentidos de la vía en la ruta al Pacífico. Y hace pocos minutos, la gremial de taxistas de Puerto Barrios en Izabal bloqueó el acceso a esta ciudad. Manifiestan que el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, nuevamente les ha mentido en la continuidad del proyecto de carretera a 4 carriles entre Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. Los inconformes indican que ya fue designada la empresa constructora Codico para que le dé continuidad a la obra. Sin embargo, no han iniciado las operaciones por aparentemente no tener el desembolso económico. Acciones similares fueron realizadas por taxistas en octubre de 2018. Y reiteramos, a esta hora es cuando está ocurriendo este bloqueo de taxistas en Puerto Barrios y Izabal. Están bloqueando el ingreso a la ciudad, pues manifiestan que el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, aparentemente les ha mentido en la continuidad del proyecto de carretera de 4 carriles que se ubica entre Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. Y los bomberos municipales de Antigua Guatemala advierten que de no tomarse las medidas correctivas inmediatas, se corre el riesgo de que otro incendio, como el que consumió un inmueble el 1 de enero y que ocurrió en la calle del Arco, vuelva a dañar infraestructura patrimonial, debido a las condiciones y características del lugar. El incendio que consumió 5 locales comerciales en un inmueble de la calle del Arco puso de manifiesto la precariedad de la infraestructura patrimonial y su vulnerabilidad ante eventos similares si no se toman las medidas adecuadas. Se puede atender y se puede minimizar el riesgo tomando algunas medidas de arquitectura, y el problema general es que los áticos, o sea, los tapancos, son libres. Se divide la propiedad a nivel de calle en distintos locales, pero el ático queda totalmente compartido por todos. Si empieza el incendio en el ático, es imposible pararlo. La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres presentó a las autoridades municipales un plan de prevención contra incendios, entre los que destaca la prohibición del uso de globos por la vulnerabilidad de los techos de los inmuebles. Una de las recomendaciones más importantes que se está haciendo también dentro del informe presentado es la restricción del uso de estas linternas voladoras, como se le llaman, o globos chinos. Es de conocimiento de todos que la infraestructura que se encuentra dentro de la Antigua, pues aparte de ser patrimonio, ¿verdad? Pues tenemos infraestructura que es susceptible o inflamable, ¿verdad? Como madera. La Comisión Sociocultural de Antigua Guatemala, que tiene a su cargo la celebración del aniversario del traslado de la ciudad de Santiago y de la declaratoria como ciudad patrimonial, suspendió el uso de globos como medida preventiva. En la evaluación que nosotros hicimos en el mes de noviembre ya se había contemplado un cambio de actividad para sustituir un mensaje al cielo por otras actividades que ya tenemos planificadas, tomando en cuenta que próximamente estaremos celebrando el 40 aniversario de la declaratoria de la Antigua como Patrimonio Mundial. Esta noche, los damnificados del incendio asistirán a una audiencia ante el Consejo para buscar soluciones inmediatas a la apertura de sus negocios. Por una Guatemala en paz, reportó para el noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Y a consecuencia del terremoto del 7 de noviembre de 2012, varias escuelas de Retaluleu quedaron con severos daños en su infraestructura.
La Conred ha informado que en Retalhuleu hay 28 escuelas que necesitan reparación, ya que son un riesgo para los estudiantes que a pesar de los daños reciben clases en los establecimientos. Entonces ahorita esperando que el Mineduc apoye en este año con remodelación o ya sea con reparación. Algunos docentes indicaron que después del terremoto del 2012, las autoridades de gobierno llegaron a evaluar paredes, aulas y fachadas en las escuelas y algunos fueron declarados en estado de calamidad, pero hasta el momento no se ha tomado acciones para la reparación. Es un peligro, es un riesgo, mientras eso no esté reconstruido, va a seguir siendo un riesgo, porque no solamente es el techo caído, en donde por un movimiento fuerte caen vidrios en cualquier momento, sino también hay filtración de agua en paredes, ustedes pudieron observar, en paredes y en piso. Esto dijo el director departamental de Educación ante la situación. Y que tienen problemas por una sencilla razón, pertenecen al patrimonio histórico-cultural. Y entonces, por ser parte del patrimonio histórico-cultural, no podemos hacer intervención hasta que no lo autoricen. Ya hicimos el proyecto, lo presentamos aquí a Retalhuleu. Retalhuleu nos permitió y nos apoyó con la intervención. Eso vamos a hacer con el apoyo de la Ventanilla Única de Retalhuleu, esperando que en Guatemala nos puedan autorizar la intervención general. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión Esaú Colomo. Y mientras el gobierno se enfrasca en su lucha por expulsar a la CICIG, un informe relacionado al déficit de maestros en Huehuetenango revela que al menos 2.115 maestros se necesitan para cubrir las necesidades en escuelas, institutos básicos y de diversificado. La carencia de educadores impacta en la formación de los estudiantes. Por diversas circunstancias, la falta de maestros es un problema que se agudiza en cada inicio del ciclo escolar. Según autoridades, es una realidad que no se puede negar y que afecta a los alumnos. Efectivamente, como es normal en el inicio de todo ciclo escolar, siempre nos encontramos con algunas debilidades, desafíos dentro del sistema educativo. La falta de escritorios, la falta de aulas, la falta de maestros, son aspectos que siempre nosotros debemos de considerar en el desarrollo de lo que es el proceso educativo. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos, el tema de educación se suma a otros problemas sociales que no son atendidos, en especial en medio de esta crisis política actual. En este sentido es que el Estado debe de preocuparse y garantizar por cumplir con lo que establece la Constitución, garantizar la salud, la educación, la seguridad alimentaria de toda esta población e inclusive el tema del empleo, ¿verdad? Eso obviamente pone en riesgo el derecho humano a la educación de la población estudiantil. Básicamente es una situación que debe ser atendida a la mayor brevedad posible. Aunque un informe del Ministerio de Educación da cuenta de que faltan 2.115 docentes, autoridades departamentales dicen que solo son 500. Afortunadamente hemos encontrado el apoyo de las municipalidades quienes nos ayudan con la contratación de docentes. Nos hemos encontrado con varios casos de maestros y de maestras que por falta de matrícula escolar van a ser ubicados en otros centros educativos. Yo esperaría que con el correr de los próximos días vayamos normalizando esta situación. Padres de familia demandan que se cubra la necesidad de docentes, pues creen que la educación es la única forma de cambiar el país. Por una Guatemala en paz, desde Huehuetenango reportó Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y la implementación de 7 semáforos en nuevos puntos de la cabecera de Escuintla busca el ordenamiento del tránsito y sobre todo favorecer la circulación vehicular en horas de mayor congestionamiento. Según estadísticas de la Policía Municipal de Tránsito de Escuintla, 2.400 vehículos del transporte pesado pasan cada día por esta ciudad, a los que se le suman 450 buses extraurbanos y otros 120 buses colectivos, lo que ha motivado a las autoridades a ordenar el tránsito. En el cual también tenemos nosotros estamos estudiando el corredor que vamos a utilizar para poder liberar todo el tráfico, que es bastante lo que sale de estas colonias que se dirigen al antiguo Ingenio del Salto. Por tal razón suplicamos la paciencia, ¿verdad? Ya que se nos viene una temporada escolar bastante fuerte. En total son 14 semáforos con los que ahora controla el tránsito la PMT, pero según líderes comunitarios hace falta por lo menos 2 pasos a desnivel para mitigar el aumento de vehículos en la ciudad. Estas cosas son las que veamos que también son prioridades, ¿verdad? Porque vamos a prevenir
muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si es del gobierno que le toca que hacer esto, pues entonces hay que tomar acciones con el gobierno, y aquí están los alcaldes para que también al conjunto con todos los consejos comunitarios de desarrollo trabajemos y veamos lo mejor para Escuintla. Además, para favorecer el tránsito, las autoridades analizan la restricción para el paso del transporte pesado en determinados horarios y también tener calles con preferencia de vía que serían controlados por agentes de la PMT. Se está estudiando, desde el año pasado tenemos ya un documento en lo que es el Consejo Municipal, está en su estudio para poder restringir el horario del tránsito pesado, del transporte pesado, en lo que es la avenida Centroamérica. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, informó Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Y continúa el juicio de extinción de dominio de una lujosa vivienda que pertenece al narcotraficante Valdemar Lorenzana Cordón, condenado en los Estados Unidos. Este inmueble se encuentra ubicado en Los Amates, Izaba. El testigo fue presentado por la defensa. Se trata de un campesino que trabaja con la familia Lorenzana Cordón en la limpieza de los potreros ubicados en los alrededores de la vivienda de Valdemar Lorenzana. Por seguridad no fue revelado su nombre. Indicó que otros 3 campesinos también trabajan en la propiedad y que por el trabajo que realizan le pagan 50 quetzales por día. También dijo que el dinero que recibe cada quincena se lo entrega a Valdemar Lorenzana, hijo. ¿Él llega personalmente? Sí. ¿Él llega en vehículo? En vehículo llega. ¿Recuerda en qué vehículo llega él? Las características de este vehículo. Pues él llega en un carrito blanco. Él siempre llegaba ahí. ¿Llega solo? Sí, solo. La fiscalía le mostró las fotografías de la pista de aterrizaje clandestina para que identificara el lugar y la distancia que hay entre esa pista y la propiedad. Esa vivienda cuenta con una piscina y un chalet con vista al mar. ¿Podría aclarar entonces, si no ha estado en ese sitio, por qué lo conocen? Porque así nosotros limpiamos, le chapeamos potero, limpiamos eso y a la par, pero nunca estuvimos ahí. En la próxima audiencia, la fiscalía presentará a otros testigos y a un perito. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. Y las oficinas del SECOM, una unidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fueron saqueadas. Según ellos, les robaron computadoras y documentos importantes. Las oficinas del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, SECOM, ubicado en la zona 10 capitalina, fue víctima de saqueo. Se habrían llevado equipo valorado en más de 18,000 quetzales. Nosotros detectamos que hubo un allanamiento ilegal a estas oficinas, específicamente a la dirección del SECOM. Esto fue detectado a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana más o menos. Creemos que pudo haber sido la noche anterior o durante el día anterior. Se llevaron alrededor de más o menos unos 18,000, 20,000 quetzales en equipo, pero lo que nos preocupa más es el hecho que se han llevado expedientes y documentación oficial. Nosotros descartamos que sea un tipo de robo común, creemos más que es un mensaje intimidatorio por las posiciones que ha tomado el SECOM en relación a la defensa del patrimonio natural del país. Castañeda señaló que dentro de lo saqueado se llevaron información importante como expedientes, computadoras y documentos, algo que pone en riesgo los casos que llevan por la defensa del patrimonio natural del país. Los delincuentes habrían entrado por las ventanas del lugar y pese a que allí se encuentran más oficinas y el Museo de Historia Natural, solo se enfocaron en el SECOM. En teoría entraron por las ventanas que tenemos aquí. En el ínterin de haber entrado dejaron pues muchas huellas y dejaron algunas pistas que creo que va a ser factible para las fuerzas de seguridad poder hacer una investigación adecuada, pero entraron por las ventanas, tuvieron todo el tiempo del mundo para registrar cada una de las gavetas, registrar cada uno de los expedientes y se llevaron cosas desde equipo importante, pero también cosas como un ratón o un teclado, un monitor, cosas que para nosotros no tiene sentido que alguien venga y las robe teniendo otras cosas que pudieron haber hecho. Pero sí, la forma aparentemente como entraron debieron haber saltado el muro de alguna manera y entraron por las ventanas, por la parte alta de las ventanas. El robo ya se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público para determinar responsabilidades. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Juan Carlos Pérez.
Y antes de la pausa comercial tenemos importante información que se origina esta tarde. Lo vemos en las siguientes imágenes. Un bus de los transportes Wendy se ha accidentado precisamente en la ruta que conduce hacia San Pedro La Laguna. Ha dejado varios heridos que han sido atendidos por los centros de asistencia cercanos. 2 personas han resultado heridas en este percance. Por ahora han sido identificadas como María Victoria Pérez, de 7 meses, una bebé, y Olga Marina Hernández, de 29, originarios de San Juan La Laguna. Repetimos, este incidente ocurrió en un bus de los transportes Wendy, en estas imágenes que observamos en pantalla, en la ruta que conduce hacia San Pedro La Laguna y que por ahora ha dejado 2 personas heridas. Con esta información y estas imágenes nos vamos a la pausa comercial. Regresamos en unos instantes con más noticias. Muy buena tarde, les saluda Sara Guerrero y es momento de empezar a recorrer la República para conocer las diferentes condiciones del clima a lo largo de ella. Iniciamos en la costa sur y oriente, que para este día nos reportan algunas lluvias dispersas como consecuencia del ingreso de humedad justamente por el litoral del sur del país. Veamos acá qué es lo que nos indican las temperaturas a través de la siguiente tabla. San Marcos, una mínima de 19 con máxima de 34 también para Escuintla y Santa Rosa, 35 para Jutiapa, el Progreso máxima de 32 y finalizamos en Zacapa con máxima de 34. Más adelante continuaremos ampliando esta información. Y la Alianza Evangélica también se pronunció a través de un comunicado donde convoca al pueblo cristiano evangélico a orar por el país, haciendo un llamado a todos los actores sociopolíticos a buscar la conciliación, el respeto a la Constitución, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Además, anima al pueblo en general a evitar la confrontación en estos momentos de crisis, animadversión y polarización. En este comunicado que reiteramos publicó la Alianza Evangélica a raíz de las decisiones del presidente Morales respecto a la CICIG y también las resoluciones que se han dado en las distintas cortes del país. Y la Conferencia Episcopal de Guatemala emitió también un comunicado en el que muestra su preocupación e indignación ante los últimos acontecimientos que, según ellos, ocurren en clara oposición a los acuerdos de paz. En el comunicado se lee que lamentan la confrontación entre el actual gobierno y los organismos del Estado. También rechazan la polarización que ha degenerado la violencia con consecuencias graves para la paz social. Esperan que el próximo proceso electoral se desenvuelva en condiciones de Estado de Derecho e invitan a la ciudadanía a informarse adecuadamente para no ser manipulados y sobre todo para adoptar criterios que puedan discernir por encima de la propaganda y las informaciones de redes sociales y otros medios. 18:23. Vamos con nuestro compañero Alberto Cardona. Se encuentra ubicado a las afueras del Ministerio de Gobernación, pues en horas de la tarde se conoció que las autoridades del ministerio giraron un oficio donde solicitan que en un plazo de 24 horas la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país devuelva 5 vehículos que estaban asignados para los investigadores. Alberto Cardona nos tiene más detalles al respecto de este oficio. Adelante, compañero, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues les podemos comentar que de urgencia pues se ha girado un oficio por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación a los representantes o a los delegados de CICIG para que lo antes posible pues las autoridades de CICIG entreguen 5 vehículos que eran utilizados para los investigadores de la CICIG en varios operativos que se realizaban en las investigaciones. El oficio dice de la siguiente manera: respetuosamente me dirijo a usted con instrucciones del señor subdirector general de apoyo y logística para solicitar sus órdenes a donde corresponda y efectúe y notifiquen al personal policial de esta división quienes se encontraban al servicio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, para que de manera urgente en un plazo de 24 horas después de ser notificados
trasladen 5 vehículos hacia el Ministerio de Gobernación. Los 5 vehículos en este oficio pues son modelo 2011, colores plateado metálico, 4 vehículos de plateado metálico y un color beige oscuro. En este oficio se observa el número de placa de los vehículos y también los vehículos a qué oficiales habían sido asignados. El Ministerio de Gobernación pues no ha querido brindar información alguna a los medios de comunicación sobre este oficio que ha circulado en horas de la tarde, que en un plazo de 24 horas las autoridades de CICIG tienen que entregar lo antes posible estos vehículos que eran y que servían para la serie de investigaciones. También, William, de urgencia, esta es información de último momento, las autoridades de Aeronáutica Civil brindaron una conferencia de prensa, pero no invitando ni citando a Guatevisión ni a Prensa Libre y a otros medios, solo a medios que a ellos les convienen, como se ha informado ya en las redes sociales, donde se da a conocer que las autoridades de Aeronáutica Civil pues han confirmado que a las autoridades del Ministerio Público, señalan autoridades del Ministerio de Aeronáutica Civil, están dando por finalizado un convenio donde las autoridades del Ministerio Público tienen que abandonar el espacio físico que ocupan dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora. Fue una conferencia de prensa donde, repito, no fue citado ni Prensa Libre ni Guatevisión a esta conferencia de prensa, donde estuvieron pues presentes el director de Aeronáutica Civil, y esta información ya ha sido notificado el Ministerio Público. Según nos han comentado, pues ya las autoridades del Ministerio Público han tomado nota y estarían pues brindando algún tipo de información a los medios de comunicación sobre los detalles que ha dado Aeronáutica Civil, que en un espacio ya de un par de horas las autoridades del Ministerio Público, que tienen un espacio físico dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, pues se tienen que retirar porque se rompió el convenio luego de de los hechos que se registraron el pasado fin de semana, donde se pudo observar, y la conferencia de prensa que ha dado el presidente en las últimas horas, donde aparentemente pues ingresó el Ministerio Público irrumpiendo en este espacio físico. Hay que recordar que esta mañana también el ministro de Gobernación, acompañado con el actual director de la Policía Nacional Civil, el comisario Tojón, observaron e ingresaron al aeropuerto La Aurora, donde tampoco brindaron información a los medios de comunicación. Nosotros nos estaremos trasladando con José Gutiérrez hacia el Ministerio Público para obtener la información de urgencia de las declaraciones que nos puedan brindar pues algunos investigadores o los representantes de comunicación social del Ministerio Público sobre esta decisión que han dado a conocer las autoridades de Aeronáutica Civil. William. Alberto, y precisamente al respecto de este tema, la información de última hora que llega a la redacción, ¿cómo afectaría precisamente esta situación, romper este acuerdo, este convenio que se tenía con el Ministerio Público? ¿Cuál era la finalidad de que estuviera en ese lugar el Ministerio Público? Y sobre todo en momentos cuando precisamente en la imagen que observaremos a continuación se da por parte del mismo Ministerio Público la información de el decomiso de posibles ilícitos dentro de recipientes de cartón, y precisamente esto podría tratarse de droga, pero precisamente al respecto de este tema era que se había planteado ese convenio, tratar de mejorar el control de las aeronaves en el transporte de cualquier tipo de ilícito. Bueno, William, les puedo comentar que esta mañana pues se daba este tipo de información, donde las autoridades del Ministerio Público pues informaban a los medios de comunicación qué era lo que se había encontrado en algunas cajas de cartón. Se había encontrado pues aparentemente droga, la información que nos habían dado esta mañana, y qué tipo de repercusiones se podría estar dando, según un mensaje que
que nos está ingresando en estos precisos momentos, pues ya el Ministerio Público no ha sido notificado oficialmente. Según la información, no ha sido notificado oficialmente sobre la finalización de este convenio, pero también nos informan que ellos estarían analizando qué tipo de repercusiones legales podría tener la ruptura de este convenio entre las autoridades del Ministerio Público y también las autoridades de Aeronáutica Civil. Hay que recordar que siempre que se hacen diligencias o se localiza droga en el ingreso del Aeropuerto Internacional Aurora, o también algunas valijas que trasladan a algunos viajeros con dinero falso, pues tiene que estar presente el Ministerio Público por diligencia, tiene que estar el Ministerio Público y las autoridades de la Policía Nacional Civil para levantar las actas de rigor y así hacer eficaz pues las declaraciones que se presentan hacia la torre de tribunales al momento que se captura a personas que se ven involucradas en el delito del narcotráfico o en el delito de lavado de dinero. Muy bien, Alberto, precisamente la información por parte del Ministerio Público a esta hora dice que se han enterado a través de los medios de comunicación, pero sin ninguna información oficial sobre la finalización de ese acuerdo que se tenía con el Ministerio de Gobernación. La agencia fiscal en la terminal aérea se creó en mayo de 2016 para la persecución penal de los delitos cometidos en el aeropuerto, lo que ha permitido atender de forma ágil casos de lavado de dinero, narcoactividad, delitos económicos, entre otros. Estaremos nosotros ampliando esta información en la emisión de las 21 horas, ya también con la postura del Ministerio de Gobernación y también del Ministerio Público a raíz de este acuerdo que estaría llegando también a su fin para la permanencia de fiscales del Ministerio Público en el Aeropuerto Internacional Aurora. Estaremos pendientes de más información al respecto de este tema. Vamos de inmediato a otras noticias que precisamente tienen que ver con toda esta situación, esa confrontación que se ha dado en los últimos días. El Congreso no ha recibido el expediente de antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Si son notificados, este viernes sería la comisión permanente afín al oficialismo quien estaría integrando la comisión pesquisidora. La ley en materia de antejuicio establece que es potestad del Congreso conocer los procesos en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero dependerá del momento en que ingrese el expediente para determinar cuál será el trámite. Si el Congreso es notificado del antejuicio en contra de los togados Francisco de Matavela, Bonerge Mejía y Gloria Porras en periodo de receso, la comisión permanente integrada por diputados afines al oficialismo serían los encargados de realizar las pesquisas. El artículo 18 de la ley de establece que deberá realizarse un sorteo entre los miembros de la comisión permanente para que 3 de ellos integren la pesquisidora, dentro de ellos Estuardo Galdames o Felipe Alejos. Pero si el expediente ingresa después del 14 de enero, cuando inicia el periodo de sesiones ordinarias, entonces el Pleno debería de conocer el antejuicio y por sorteo elegir a 5 miembros de entre los 158 congresistas, a excepción del presidente del Congreso. Sin importar de qué manera se integra la pesquisidora, esta deberá escuchar a las partes, solicitar la ratificación de la denuncia y elaborar un informe circunstanciado en el que recomienden el retiro o no de la inmunidad a los magistrados, además de establecer si el antejuicio es político, espurio o ilegítimo. La decisión final de si los togados son investigados o no será del Pleno, para lo que son necesarios 105 votos para retirar la inmunidad o para rechazar el antejuicio. De lo contrario, el expediente quedará archivado. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. Y el diputado Aníbal Rojas dijo que prepara una iniciativa de ley para darle más recursos al Ministerio Público y así que éste asuma las atribuciones que tenía la CICIG. La iniciativa es para otorgar un financiamiento extraordinario al Ministerio Público por aproximadamente 150 millones de quetzales y la idea es de que con este capital el Ministerio Público pueda asumir las responsabilidades, las capacidades que le trasladará la CICIG. ¿Qué tipo de capacidades debería de recibir el Ministerio Público, digamos, con este dinero? Bueno, recuerden que se ha estado hablando bastante de esto y se ha hablado de incluso del traslado de todo lo que la experiencia, la capacidad, todo lo que han hecho ellos en estos 10 años y que de alguna manera adolece de alguna forma el Ministerio Público
Y bueno, sería eso. Recuérdese que con esto tenía que contratar personal, infraestructura, todo lo necesario. Para eso se necesita capital. Yo creo que asignándoles un capital extraordinario, pues se soluciona esto. Y en un plazo de 3 días hábiles, la Corte Suprema de Justicia enviará el antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al Congreso de la República, pero será hasta que las magistradas presenten los argumentos de los votos disidentes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Vázquez, informó que el antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, otorgado con lugar, será trasladado al Congreso después de que las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila presenten los argumentos del voto disidente. Está pendiente, como hay 2 votos razonados, se tienen 3 días para poder venir y presentar estos votos razonados, porque se deben de notificar juntamente con la resolución de la decisión. El presidente de la Corte Suprema de Justicia no entró en detalles sobre esa resolución, que dio con lugar por extralimitarse particularmente en permitir al diplomado Andrés Compás la permanencia del país como embajador de Suecia. En su momento se les puede hacer llegar una copia de la resolución, porque las resoluciones se deben de justificar y explicar por sí mismas. No hay necesidad que uno, como juez o magistrado, tenga que dar una explicación de cuáles fueron las motivaciones o los razonamientos en la decisión que se ha tomado. El antejuicio fue planteado por Guillermo Pellecer, representante de la Asociación de Dignatarios de la Nación, el pasado 14 de diciembre. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. Mientras distintos personajes y sectores de Quetzaltenango se unen al rechazo en contra del presidente Morales y las decisiones que su gobierno ha tomado en contra de la CICIG. El gobernador departamental pidió a la población mantener la calma y enfocarse en el desarrollo del departamento. Estoy invitando a toda la población guatemalteca para que participemos en esta ocasión, manifestando, dando a conocer nuestro sentir, nuestro mirar con respecto a la situación sociopolítica que está atravesando el país, porque estamos atravesando por cosas bastante delicadas. No estamos de acuerdo con que el Congreso quiera quitar a la CC. No estamos de acuerdo con que Jimmy Morales haya eliminado a la CICIG. Osvaldo Ochoa, conocido como El Caminante, se unió hoy a la convocatoria de diferentes organizaciones sociales de Quetzaltenango que rechazan las acciones que el gobierno del presidente Jimmy Morales ha efectuado en contra de la CICIG. Ante este rechazo, el gobernador departamental de Quetzaltenango afirmó que todos tienen derecho a expresarse. Los diferentes colectivos sus razones y motivos tendrán en cuanto al apoyo que le estén brindando a esta comisión. En el caso de la postura con respecto a las diferentes decisiones que está tomando el presidente, pues este es un tema que tiene que ver mucho con la política exterior y pues se han basado en diferentes artículos y normativas. En tal sentido, pues todo esto se deriva de algunas situaciones por parte de la comisión. Es de conocimiento general pues que acá ha habido una polarización por diferentes situaciones. El miércoles reciente se pronunció el colectivo ciudadano de Quetzaltenango. Hoy lo hicieron integrantes de Codeca y para el próximo lunes se prevé una manifestación de varios sectores. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y rápidamente vamos con el obispo de Chimaltenango y Sololá, que vía telefónica nos atiende para ampliarnos más al respecto de la postura de la Iglesia Católica ante la problemática generada por la decisión del gobierno de Guatemala de finalizar anticipadamente con el mandato de la CICIG. Señor Gonzalo de Villa, muy buenas noches. Queremos preguntarle, el tono del comunicado de esta conferencia habla de la preocupación por la confrontación en estos días. ¿Qué consecuencias ve a futuro si no se resuelve este conflicto? Muy buenas noches. Buenas noches. Yo sí creo que el gran problema es que la polarización que ya existe se puede agudizar mucho. Eso es lo que nos preocupa a los obispos
Y por supuesto, lo que está más en cuestión es la capacidad de respetar el Estado de Derecho por parte de los organismos actuales del Estado, comenzando claramente por el Ejecutivo. Esa es la preocupación más grande que manifestamos y que esto puede poner en peligro el ya frágil Estado de Derecho en el país. Por eso creemos importante que se respeten las leyes, comenzando por la Constitución Política de la República. Esa es la posición que tenemos y desde ahí la gran preocupación porque no vemos que se esté actuando en esa dirección. La conferencia en ese tono ve con satisfacción y alivio las decisiones emanadas por la Corte de Constitucionalidad, pero en estos momentos se está tramitando un antejuicio contra los magistrados del ente constitucional. ¿Qué repercusiones puede tener esto? Bueno, yo creo que esto va agravando los problemas y los va agravando porque también daría la impresión de que la Corte Suprema de Justicia no está actuando únicamente por razones estrictamente jurídicas. Ya para finalizar, señor obispo, el llamado que se está haciendo por parte de la Conferencia Episcopal para los guatemaltecos a que participen en estas próximas elecciones, esta recomendación que se hace y el llamado a la ciudadanía para que participe en esta actividad democrática. Bien, evidentemente creemos que las elecciones son un momento fundamental. Todos sabemos que en los procesos electorales anteriores han habido algunas fallas, pero en general nadie ha dudado de la limpieza del proceso en sí mismo. Por eso creemos y queremos apoyar también al Tribunal Supremo Electoral como el garante y ejecutor del proceso electoral, que no necesita sino los auxilios que tira por su cuenta, no necesita que alguien la esté tutelando a esta institución. Muy bien, agradecemos la información y sobre todo la postura de la Iglesia Católica, esta información que llega precisamente a la provincia de nuestro país. Ustedes escucharon a Gonzalo de Villa, obispo de Chimaltenango y Sololá, al respecto del comunicado que emitió la Conferencia Episcopal de Guatemala a raíz de la situación que se vive en los últimos días en el tema del gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y precisamente en este tema, la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente esperan que luego de que la Corte de Justicia admitiera el trámite de antejuicio contra los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los diputados recomiendan el retiro de los fueros. La asociación tiene sus oficinas en el Congreso de la República. La solicitud de antejuicio contra los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que fue tramitada por la Corte Suprema de Justicia, fue presentada por la Asociación de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes ahora esperan que los diputados de la Comisión Permanente del Congreso puedan sugerir que se les quiten los fueros a los magistrados Buenarge Mejía, Gloria Porras y José Francisco de Matavela. Ellos serían investigados por al menos 4 delitos por amparar una acción a favor del embajador de Suecia, Anders Kompas. Ellos han seguido apoyando a grupos de presión y aceptan los amparos que no son, y luego dictan órdenes. Entonces no es una corte, no es un poder, solo hay 3 poderes del Estado nada más. Entonces ellos no pueden hacer eso y eso es lo que queremos. Ahora, cuando ya estemos en ese debate, nosotros los queremos llamar, los seres humanos cometemos errores. Y si pudiera haber alguna reflexión de ver de cómo se arregla todo, pues no hay ningún problema, ahí lo arreglamos de cualquier manera. Los ex constituyentes que buscan que se investigue a los magistrados de la CC tienen su oficina dentro del Congreso de la República, órgano que además les paga los salarios del personal de la Asociación de Dignatarios de la Nación. Los asistentes de los ex constituyentes, según el portal del Congreso, son la secretaria Glenda Lisset Ochoa Barrios, quien recibe un salario de 16.565.78 quetzales, y los asistentes Jonathan Esteban Ponce Díaz, quien recibe un salario de 17.805.43 quetzales, y Jaime Eduardo del Valle Copper, de 10.519.74. El total mensual que desembolsa el Congreso para ayudar a la Asociación de la Nación
de la Asamblea Nacional Constituyente es de 44.890.95 quetzales. Lo que nos paga, bueno, no nos paga nada. Entonces, lo que hace el Congreso de la República desde hace 29 años que surgió la Asociación de Dignatarios de la Nación es asignarnos un lugar, que tenemos un lugar dentro del Congreso de la República, una oficina, y asignar 3 personas que le ha pagado durante todos esos años el Congreso. Eso es, ellos nos asisten administrativamente a nosotros. ¿Cuánto equivale esto aproximadamente en presupuesto? Ni siquiera lo conocemos, no sabemos cuánto ganan ellos, solo nos detenemos a relacionarnos para las tareas administrativas en las que ellos nos pueden ayudar. Felipe Alejos, un ex constituyente y ex diputado del Congreso, señaló que además los integrantes de la asociación están usurpando sus funciones al hablar en nombre de todos los ex constituyentes y pide que se investigue el acuerdo de la Junta Directiva donde la asociación habría sido beneficiada con 600,000 quetzales 5 días antes de presentar la denuncia contra los 3 magistrados. Queremos aprovechar para que se investigue ese acuerdo de junta directiva, creemos que es el 20-2018, en donde le otorgan dinero a los constituyentes o a la asociación, no había que ver a quién y para qué, porque eso tampoco es, pues no suena normal, ¿verdad? Nosotros hicimos una denuncia, que ellos estaban solicitando una pensión vitalicia para los exconstituyentes y que esa puede ser una de las razones, y ahora esta duda que nos queda en cuanto a que hayan podido recibir algún dinero de parte de la Junta Directiva a finales del año pasado. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Juan Carlos Pérez. Y luego de que la Corte Suprema de Justicia diera vía libre a la solicitud de antejuicio contra los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, un abogado presentó un amparo contra quien podría conocer el proceso. Una solicitud de amparo contra los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso fue presentada por Marco Vinicio Dávila ante la Corte de Constitucionalidad. El solicitante señala que el antejuicio contra los magistrados Boanar G. Mejía, Gloria Porras y José Francisco de Mata Vela es ilegal y político. En el artículo 167 dice que las opiniones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no son perseguibles, pero hasta ahí se han quedado. Y busquen el artículo 178 de la misma ley de amparo y dice que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se toman con la opinión favorable de la mayoría absoluta de magistrados, o sea, las resoluciones de los magistrados, cuando son favorables a quien pide amparo, son opiniones. Entonces ellos no pueden ser perseguidos penalmente por esto. Mejía Dávila considera que los 3 togados de la máxima corte del país no pueden ser perseguidos por sus resoluciones y opiniones. Además, señala que los diputados de la Comisión del Congreso no están facultados para conocer la solicitud de antejuicio. La Corte de Constitucionalidad es nuestro último bastión de defensa de este orden constitucional que han tratado de romper. Solamente podríamos hablar de responsabilidad penal si la Corte de Constitucionalidad emite una resolución donde, como yo pido, estoy pidiendo que no se conozca de esta solicitud de antejuicio, pero si dan el amparo, me conceden el amparo y la Comisión Permanente del Congreso no obedece, entonces sí incurren en el delito de desobediencia y de abuso de autoridad. Es que es evidente que es ilegal, por las razones que le dije. Es evidente que es política. ¿Por qué? Porque quienes integran la Comisión Permanente son anti-CICIG y son anti-CC. Y además es espuria. De conocerse esta solicitud de amparo, los 3 magistrados titulares por quienes se busca protección deberán inhibirse de conocer esta petición y deberán de ser sustituidos por 3 magistrados suplentes. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Juan Carlos Pérez.
Y hoy se entregaron las credenciales de 8 embajadores al mandatario Jimmy Morales en un acto protocolario con exceso de seguridad para evitar a los periodistas y sin audio en los discursos entre los diplomáticos y el presidente. Presentaron las cartas credenciales al presidente Jimmy Morales, quien estuvo acompañado de la canciller Sandra Jovel para recibir a los representantes internacionales. El acto se realizó en el Salón Bandera del Palacio Nacional de la Cultura, con un fuerte contingente de agentes de la SAAS. Los diplomáticos fueron aislados de los medios de comunicación nacionales e internacionales para evitar que fueran abordados. Los representantes internacionales conversaron brevemente con el mandatario, en donde reafirmaron los lazos de amistad y cooperación entre sus países y Guatemala. A pesar que la actividad estaba siendo transmitida en vivo por las redes sociales oficiales del gobierno, las conversaciones entre los diplomáticos y el mandatario no fueron compartidas. Solo podía observarse a los funcionarios hablar entre sí, y al mencionar algunas instituciones, el presidente las resaltaba y elevaba el tono, como a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la Organización de las Naciones Unidas. En las imágenes se observaron señas que reflejaban cómo el presidente y Jovel daban explicaciones a los embajadores, pero se desconoce puntualmente cuáles eran los temas que abordaron. Los embajadores que se hicieron presentes son de Francia, de Nicaragua, Costa Rica, Canadá, República de Corea, Colombia, India y Cuba. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sacche. Y en otras noticias, la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Cobán, junto con integrantes de sociedad civil, inspeccionaron el hospital regional de esa ciudad para verificar las 4 salas de cirugía que fueron remodeladas y entregadas en octubre del año pasado, pero que aún no están en funcionamiento. El delegado de la Procuraduría expresó que hicieron esta inspección debido a que desde que fueron entregados los quirófanos hace 4 meses no han sido utilizados, a pesar que se inauguró con pompa por parte del presidente Jimmy Morales y el ministro de Salud, siendo evidente la demanda que existe para la atención de pacientes que requieren una cirugía. Son quirófanos de primera línea que están muy bonitos, que están a disposición de la población, pero lamentablemente no los han utilizado. Y esto, lógico que también el riesgo que continúan corriendo las personas que son operadas en ese nosocomio al estar en otros espacios que no son los adecuados. Al respecto, el director del hospital comenta que el atraso para la utilización de estas salas se debe a que se presentó una serie de problemas antes de ponerlas a funcionar, como el colapso del sistema de energía, tomando en cuenta que es un hospital que funciona hace más de 40 años. No queríamos nosotros que posiblemente estando haciendo algún procedimiento pudiera fallar el sistema eléctrico y esto al final causar algún problema en los pacientes. Se espera que para la segunda semana de febrero las 4 salas de cirugía estén en funcionamiento, para lo cual está pendiente la contratación de personal. Lo que ahí vamos a necesitar son auxiliares de enfermería, los profesionales, conserjes que son los que van a estar haciendo la limpieza. Más o menos son 20 personas los que se tienen ya estipulados. Tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos como la sociedad civil aseguraron que estarán pendientes de que inicien a atender en los nuevos quirófanos lo más pronto posible. Por una Guatemala en paz, Eduardo Samchung, desde Cobán, Alta Verapaz. Y Juan Francisco Reyes López, ex vicepresidente durante el gobierno del expresidente Alfonso Portillo, murió esta madrugada a causa de complicaciones en su salud. El ex vicepresidente de Guatemala, Juan Francisco Reyes, quien fungió en la época de Alfonso Portillo de 2000 a 2004, falleció esta madrugada en su casa. Reyes tenía 80 años y sufría de una enfermedad renal. Su deceso fue por complicaciones en su salud. Cada semana acudía a citas de hemodiálisis. Reyes López estuvo procesado y guardó prisión. Fue sindicado por el Ministerio Público, aparentemente por haberse apropiado de un terreno del Patronato Antialcohólico de la Zona 12. El caso contra Reyes se originó luego de que él le realizara un préstamo y el proceso penal estuvo abierto en tribunales por 10 años. En agosto de 2018 fue clausurado provisionalmente por petición de la Fiscalía, en la que la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación
estuvieron de acuerdo. El ex vicepresidente y ex diputado está siendo velado en Funerales Reforma en Zona 9. Se espera que el viernes 11 de enero un carro fúnebre conduzca su féretro al Salón Pasos Perdidos del Congreso de la República, donde se le realizarán honras fúnebres de 9:30 a 10 horas. Luego será conducido a Catedral Metropolitana. Allí, a las 11 de la mañana, se le realizará una misa de cuerpo presente y al finalizar, sus restos serán trasladados al cementerio La Villa, donde, según lo informado por su abogado, será cremado. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Y nos vamos a despedir dejándole el legado pictórico en la obra de Zipagná de León, una muestra de uno de los grandes artistas de la plástica en Guatemala y con la cual despedimos agradeciendo su sintonía. Con permiso. Zipagná es considerado como uno de los gestores de arte más influyentes en Guatemala. Además de su estilo artístico, destacó como investigador y promotor de proyectos culturales que siguen vigentes. La mayor parte de su infancia la pasó en París, Francia. Sin embargo, continuó sus estudios en Guatemala y tiempo después se traslada a México, donde se especializó en grabado con Lola Cueto y Carlos Jurado. Entre sus publicaciones se encuentran estudios de la plástica guatemalteca. Fue catedrático de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez durante 19 años. Dominaba el óleo, el acrílico y el grabado. Sus temas centrales fueron la figura humana, el bodegón y objetos de folclore guatemalteco. Sus composiciones se distinguen por la indiscutible seguridad de sus trazos fuertes y dinámicos, organizados de forma axial sobre el papel o lienzo. Contó en su carrera con más de 40 exposiciones personales y múltiples colectivas dentro y fuera de Guatemala. La Fundación Rosas Botrán presenta esta singular colección de obras del recordado maestro con la seguridad que el público disfrutará de una exposición única que representa una época importante de la historia del arte guatemalteco. Es una antología que forma parte de la cultura quetzalteca porque fueron creadas directamente para un hotel local hace más de 25 años. Carlos Hernández, Renato Martínez.